La Operación Coral, proceso que lleva a cabo la Procuraduría General de la República, se ha convertido en un tema de sumo interés para la opinión pública nacional. Lamentablemente, este proceso judicial, que ha sido televisado a todo el país, ha colocado en una posición muy difícil a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Dos entidades, dos organismos de suma importancia para nuestra nación y que tendrán que jugar un papel de primer orden si queremos convertirnos, corrijo, en una nación desarrollada. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la principal fuerza organizada con que cuenta el Estado Dominicano, responsable del mantenimiento de la soberanía y la independencia nacional, que tienen que cuidar y preservar nuestras fronteras terrestres, aéreas y marítimas, que tienen que cuidar y mantener el orden público, las vidas y los bienes de los dominicanos, que tienen que preservar las fronteras nacionales de nuestro país, luchar contra el narcotráfico, un flagelo terrible que cada día nos destruye más, cuidar esas fronteras dominicanas de que no penetren ilegales del vecino país, proteger también nuestro medio ambiente, mares, ríos, arroyos, presas, y efectuar labores de prevención, de ayuda, de vigilancia ante hechos naturales que nos afectan, como son los huracanes y la vaguada. Ahora bien, la población se siente disgustada, se siente indignada con las Fuerzas Armadas ante estos hechos terribles de corrupción que se han presentado, que desconocíamos los dominicanos en su gran mayoría que estuvieran ocurriendo, pero que son una triste realidad. Ahora bien, tenemos delincuentes, tenemos sinvergüenzas en las Fuerzas Armadas, pero eso es una minoría básicamente de altos oficiales y de oficiales subalternos, gracias al Estado, que fueron reclutados por esto, que fueron corrompidos por los politiqueros que nos han desgobernado en los últimos años. En realidad, el grueso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional está compuesto por ciudadanos que vienen del seno del pueblo, de provincias, de campos, de barrios marginados, con una pequeña excepción de hijos de oficiales superiores que también abrazaron la misma carrera. En su mayoría, su gran mayoría, los militares y policías dominicanos son personas honestas que hacen un trabajo muy delicado con muy pobres condiciones de trabajo, malos salarios, malas instalaciones, faltas de equipo de transporte, de comunicación, de inteligencia, de investigación. Unas Fuerzas Armadas que no están debidamente equipadas para defender la soberanía nacional. Desgraciadamente los politiqueros, como les dije, que nos han desgobernado, solamente se ocuparon de corromper a la alta instancia en una gran parte de las Fuerzas Armadas, pero nunca se han ocupado de adecuar estas fuerzas al siglo XXI, pagándole buenos salarios, construyéndoles instalaciones militares de primer orden, adquiriendo equipos de combate del mundo del día de hoy, adquiriendo aviones que necesitamos de verdad para evitar el narcotráfico, para evitar cualquier intento de agresión militar aérea contra nuestro país, radares modernos que cubran todo el territorio nacional, lanchas rápidas para combatir ese narcotráfico que nos vive acabando, pero también la piratería que efectúan nacionales del país vecino en las costas, tanto en la parte suroeste de Pedernales como en la parte del noroeste de la provincia de Montecristi. Habituallamientos, ropa, alimentos, zapatos de esta época, y sobre todo buenos sueldos y salarios y respeto al escalafón militar. Se cometen muchos abusos, maltratos de oficiales superiores
a oficiales subalternos y alistados, mal uso por politiqueros también de esta fuerza, en fin, una serie de cosas que lo que hacen es daño, que afectan realmente esta gran institución que vamos a necesitar si queremos ser un país desarrollado, porque eso implica la lucha contra el narcotráfico, su erradicación, la lucha contra la entrada de ilegales del país vecino. Eso implica también protección de nuestro medio ambiente, evitar la deforestación, los cortes para madera, para carbón, la contaminación de ríos, arroyos, de lagunas, de lagos, de presas, la destrucción de los manglares, estar debidamente preparados para casos de emergencia ante desastres naturales. Todas esas funciones corresponden a las Fuerzas Armadas y no van a poder realizarlas, ni el país va a poder contar con ellas si esas fuerzas no son debidamente disciplinadas, si se erradica la corrupción y se dignifica esa carrera como debe de serlo. Es una realidad. Ahora bien, hay un hecho muy extraño. Hemos visto en los juicios que se están pasando por televisión un verdadero desorden en materia de controles internos, desfalco de los fondos que le asignan esas instituciones, falta de controles. ¿Y dónde están los organismos de control del Estado Dominicano? ¿Dónde estuvo o dónde ha estado la Contraloría General de la República, que en los últimos 20 años de este desgobierno del PLD permitió todo eso desorden y esa vagabundería, ese desfalco al erario público? ¿Dónde está la Cámara de Cuentas? ¿Dónde estuvo? Pero ¿dónde está también la inteligencia del Estado, el DNI, el J2, el G2, el M1, los de la Fuerza Aérea? Eso es imposible. ¿Cómo es que ha podido ocurrir que militares llevaran una vida desenfrenada con un uso y abuso de los recursos que les entregaron y exhibiendo fortunas que no pueden explicar, que no se corresponden con los sueldos y salarios que devengan? Entonces nosotros nos preguntamos dónde estuvo el control interno y ese desorden que se presenta, que tenemos acá, que no tiene razón de ser. O sea, ¿cómo es posible que esos militares llevaran esa vida de lujo, sabiendo todo el mundo que los sueldos no le daban? ¿Cómo es posible que aquí haya más de 20.000 puntos de drogas y se traiga droga y se mande por aeropuerto, por muelle, se inunde como ha ocurrido en Puerto Rico últimamente? ¿Dónde han estado los organismos de controles internos? Para colmo de males, se ha formado una nueva Cámara de Cuentas y el que escogieron de presidente, un PLDista que tiene muchísimos diplomas y cursos, pero fue asistente y mano derecha de varios de esos contralores, uno que está sometido a la justicia. Entonces hemos puesto a la iglesia en manos de Lutero. Otro de los responsables del desorden que hay aquí va a seguirle un organismo importante que seguirá siendo una porquería que no va a servir para nada. Una cosa increíble. Otra cosa también que nos ha llamado la atención es el maltrato que se le dio a las Fuerzas Armadas, a los veteranos de la guerra de Irak, dominicanos, más de 600 hombres que tuvieron 6 meses peleando en un país extraño, en condiciones deplorables, y que a su regreso han sido maltratados, vejados, muchos cancelados por nimiedades y disparates. No les cumplieron con la entrega de la vivienda que le ofrecieron, no le cumplieron con las entregas de los viáticos que había que darle. Y lo más grave de eso es que uno que era mayor de inteligencia de esa fuerza, luego se convirtió en jefe del cuerpo de la seguridad del presidente de la República, del cuerpo ayudante, y no hizo nada por su gente. Otros llegaron también a jefes de Estado Mayor y tampoco hicieron nada. Entonces, ante tanto dispendio, entre tantos robos que se ha ocurrido, ¿cómo que esta gente que ha dirigido esas instituciones no se ocuparon de esa gente que fue a arriesgar su vida a representar al país? Algunos de los cuales están enfermos, muchos vinieron heridos de por allá, otros con problemas psiquiátricos, y los han dejado al abandono. Entonces, mientras estos jefes estaban robando y desfalcando, ese grupo de infelices están ahí muchos protestando y haciendo cosas y no le hacen caso. Este desgobierno del cambio de Rivera de Luis Abinader
Le ofreció muchísimas cosas en campaña y no les ha cumplido. De esas 7.000 viviendas que dice Abinader que va a hacer, que le traiga una vivienda a esos oficiales, clase alistados que participaron en esa guerra y que le den los chelitos esos que le deben para que muchos puedan montar pequeños negocios, cubrir el compromiso que tienen, inclusive a los que sacaron, que les den una buena pensión, que se la merecen. Son los únicos militares que pelearon de verdad. Los demás se han pasado la vida dando vueltas aquí, algunos cumpliendo con su deber, pasando muchísimos trabajos, viviendo de manera muy pobre, muy mal, y una minoría lamentablemente delinquiendo y saqueando y haciendo cosas indebidas que no deben hacer. Otra cosa que tiene que esta sociedad empoderarse y pedir es dignificar el trabajo de los militares, acabar con los abusos que se cometen ahí dentro. Miembros alistados, clases, oficiales subalternos superiores, cancelados, maltratados, trasladados, porque a un jefe le dio la gana, o a veces por envidia. Eso hay que profesionalizarlo en el más amplio sentido de la palabra, tanto en su trato personal, en su equipamiento completo y en los salarios que deben de devengar esos hombres que trabajan 24 horas del día, que tienen una misión tan delicada. Este país no va a desarrollarse mientras nosotros no organicemos debidamente como tiene que ser a nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que como dije hace un momento, está conformada por gente que nace del seno del pueblo, en su mayoría hombres y mujeres honestos, capacitados y nacionalistas que aman su país, pero que tienen que ser redirigidos, reorganizados, porque este país no se va a desarrollar si no tenemos controles militares y policiales. Penosamente, esta clase política que nos ha desgobernado y este empresariado malo, rentista, abusador, que solamente piensan en beneficios para ellos y que se han olvidado del desarrollo de la sociedad dominicana, no entienden eso. Tendremos todos los sectores que conformamos este país, todos los grupos profesionales, comunitarios, los partidos políticos, las entidades religiosas, que montar una gran presión para que los politiqueros que hoy en día están en el Palacio Nacional, miembros de la oligarquía, tomen la decisión que el país necesita de reorganizar esas Fuerzas Armadas y esa Policía Nacional, limpiar de delincuencia que hay dentro, profesionalizarla y utilizarla en favor de los mejores intereses de la nación. Crear un verdadero estado de orden público, donde haya seguridad para la vida y los bienes de los dominicanos. Proteger debidamente esa frontera terrestre de que no sigan entrando extranjeros. Proceder a deportar ellos mismos, empezar un programa de deportación de extranjeros ilegales. Trabajar en la construcción y la seguridad de ese muro fronterizo que necesitamos. Que tengan esas Fuerzas Armadas los equipos de combate que se requieren, especialmente en términos de radares, de aviones modernos de la época, de lanchas rápidas, en fin, que estén debidamente preparados para la defensa de nuestro país. Ese proceso que estamos llevando, ese asunto tremendo de esa fiscalía, esa procuraduría persiguiendo militares en esa operación Coral, tiene que llevarse hasta lo más profundo, porque ahí falta mucha gente, pero también tiene que extenderse a los demás sectores de la sociedad, a la parte civil, porque no solamente son los militares los corruptos, son los menos, la mayoría está en ese alto empresariado nacional y esos politiqueros aliados en el desastre que afecta a la sociedad dominicana en el día de hoy. Sabemos que esto no es fácil, es una operación difícil, pero va a depender de que el pueblo dominicano y todas sus entidades se empoderen en esa lucha por el saneamiento de la vida pública dominicana, para que los recursos presupuestarios que se recauden sean debidamente optimizados y empleados en el desarrollo de nuestra nación, en todos los aspectos que tenemos que levantarnos.
Este país necesita desarrollarse. Los dominicanos tenemos derecho a tener un nivel de vida de primer orden, como lo han hecho otras naciones, más grandes, más pequeñas, iguales que nosotros. Pero ¿cuál ha sido la diferencia? Una clase política que aquí no existe. Aquí existe un sector politiquero, sinvergüenza, bandido, y que no sirve para nada. Y una clase empresarial también, rentista, abusadora, explotadora, usurera, que no nos va a permitir desarrollar. Entonces es una tarea que tenemos pendiente los dominicanos para el próximo gobierno que surja de las elecciones cuando sean, para que nuestro país pueda progresar y echarse adelante. Finalmente, como siempre, les pedimos apoyar este canal, suscribirse al mismo, darle un clic a la manita a la izquierda y muchas gracias y hasta la próxima entrega.